Estaba en la sala de espera de la clínica, aguardando mi turno, cuando sonó mi móvil. Era mi única hija, Isabel. Su voz me pareció extraña, casi gélida, cuando pronunció: «Mamá, mañana nos vamos a Argentina. Ya he vendido tu casa de la playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y simplemente colgó. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Durante 45 años la crié. Hice sacrificios por ella. Y ahora me descartaba como si fuera un trasto inútil. Pero respiré hondo y sonreí, porque mi querida hija había pasado por alto algo importante. Me llamo Carmen López. Tengo 71 años. Y hasta ese instante creía conocer a mi hija. Enviudé hace 6 meses. Mi esposo, Fernando, falleció de un ataque al corazón mientras desayunábamos, como cada mañana durante los últimos 45 años. Aquella mañana me trajo una taza de café con leche y unas tostadas. Como de costumbre, me besó en la mejilla y dijo: «Buenos días, mi amor». Fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Isabel comenzó a estar mucho más presente en mi vida, o eso me pareció. Me visitaba 3 veces por semana. Me ayudó con la organización del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso insistió en que me hiciera un chequeo médico completo. «Mamá, tienes que cuidarte más ahora que estás sola», decía con aquella sonrisa que yo confundía con amor. Pero ahora comprendía que todo había sido por interés. La casa de la playa fue nuestro refugio durante muchos años. Fernando y yo la compramos cuando Isabel cumplió 15, con gran esfuerzo y sacrificios. Cada verano íbamos allí, creábamos recuerdos, celebrábamos cumpleaños y años nuevos. Isabel traía a sus pretendientes y más tarde a su marido, Ricardo. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca imaginé que ella lo vería simplemente como un activo financiero. Y el coche, aquel viejo sedán Seat que Fernando cuidaba como si fuera su propio hijo. Lo pulía cada domingo, cambiaba el aceite puntualmente y siempre lo aparcaba en el mismo sitio, bajo la sombra de un árbol. Isabel sabía lo que ese coche significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. El aroma de su perfume todavía impregnaba la tapicería de los asientos. Cuando colgó, me quedé sentada en aquella incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo inusual ocurrió dentro de mí, una calma que no había sentido desde la muerte de Fernando, porque en ese momento recordé un detalle que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Fernando me entregó un sobre abultado. «Carmen, guarda esto en el cajón de tu cómoda. Si algo me pasara, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas preparada». Lo guardé sin darle mayor importancia. Después del funeral, con todo el dolor y las múltiples gestiones, simplemente lo olvidé. Pero me estaba esperando en casa. La enfermera me llamó para entrar a la consulta. El médico me examinó y me dijo que estaba en buena forma para mi edad, que solo necesitaba más descanso y una mejor alimentación. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en aquel sobre, en la frialdad en la voz de Isabel y en que, muy probablemente, Ricardo estaba detrás de todo aquello. Nunca le caí bien. Siempre me vio como un obstáculo. Salí de la consulta y caminé lentamente hacia la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Isabel. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en toda esta situación. Mi hija creía haberme dejado sin nada. Pero lo que ella no sabía era que Fernando, mi querido Fernando, siempre fue un hombre previsor. Llegó el autobús y me senté junto a la ventana. Observé la ciudad pasar, las casas, las tiendas, la gente apresurada, cada uno con sus propias tragedias,
sus propios secretos. Yo también tenía los míos, y estaba a punto de descubrirlos. Al llegar a casa, fui directamente a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda, y allí estaba el sobre abultado, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaban ligeramente al cogerlo. Sentí que contenía varios documentos. Fernando había escrito mi nombre en el anverso con su cuidada caligrafía. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré profundamente. Afuera empezaba a oscurecer y la casa se llenaba de las sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como si desenvolviera un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro lo cambió todo. Lo que descubrí en aquel sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras de propiedad, certificados bancarios y una carta manuscrita de Fernando. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su conocida letra. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no habértelo contado todo en vida, pero quería protegerte de las preocupaciones. A lo largo de los años, he invertido nuestros ahorros en bienes raíces y empresas. No solo tenemos la casa de la playa, tenemos otras 6 propiedades, incluido el edificio de apartamentos donde viven Isabel y Ricardo. También poseemos acciones en 3 compañías que valen más de lo que puedas imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre lo has sido, pero ahora también lo eres sobre el papel. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en diferentes barrios de la ciudad, un apartamento en el centro, un pequeño hotel en la costa y, efectivamente, el edificio de 20 pisos donde vivía mi hija. Fernando había sido el propietario encubierto durante los últimos 10 años, pero lo había registrado a nombre de una sociedad de la que yo no tenía conocimiento. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa sociedad. También había extractos de cuentas bancarias que nunca supe que existían, con sumas irreales. Fernando fue conductor de autobús durante 40 años, pero, al parecer, también fue un inversor muy astuto. Cada céntimo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo multiplicó en silencio, sin que yo supiera nada. En la carta, Fernando explicaba que lo había mantenido en secreto porque no quería que yo me preocupara por el dinero, ni que Isabel supiera de nuestra verdadera situación financiera. Conoces a nuestra hija, Carmen. Si supiera que teníamos tanto dinero, su actitud habría cambiado. Quería que nos quisiera por quienes éramos, no por lo que teníamos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había abandonado, pensando que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Aquella noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los muebles viejos y los adornos que Isabel siempre había criticado por anticuados. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente una de ella a los 5 años, sentada en las rodillas de Fernando, riendo. ¿A dónde se había ido aquella niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? A la mañana siguiente sonó el teléfono temprano. Era Isabel de nuevo. Su voz sonaba diferente, más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya hemos transferido el dinero de la casa y el coche. Hemos ingresado tu parte en tu cuenta. Es poco, pero te ayudará a subsistir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté, manteniendo la calma. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te hemos dado un 30%. Es justo, ¿verdad? Necesitamos el dinero para nuestras inversiones en Argentina. Ricardo tiene una oportunidad de negocio increíble allí. Un 30% de mis propias pertenencias. Qué generoso. Entiendo, querida. ¿Y cuándo os vais? Esta tarde. Ya tenemos las maletas hechas. Nos iremos al menos 6 meses, quizás más si las cosas van bien.
Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un pisito, algo acorde a tus necesidades. Acorde a mis necesidades, como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. De acuerdo, Isabel, que tengáis buen viaje. Oh, mamá, sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan comprensiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé de pie con el teléfono en la mano, y por primera vez en meses me eché a reír. Me reí como no lo había hecho desde la muerte de Fernando. La situación era tan absurda, era cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me hablaba con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura argentina que probablemente acabaría en desastre. Pero no era el dinero lo que más me dolía, era la facilidad con la que había prescindido de mí. 45 años de mi vida dedicados a ella, los sacrificios, el amor incondicional, y ella me había borrado de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Consulté mi cuenta bancaria por internet y efectivamente habían ingresado una cantidad que a ellos probablemente les parecía generosa, pero que para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de su valor, seguramente porque necesitaban el efectivo rápido, y habían mal vendido el coche de Fernando. Aquel día, desde mi ventana, observé a Isabel y Ricardo cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella, un bolso de mano de aspecto muy caro. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana. Nunca se despidieron. Cuando el taxi se marchó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Fernando extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podría llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una forma mejor de gestionar esto, una forma más instructiva. Llamé al señor Morales, el abogado que llevaba los asuntos de Fernando. Estuvo en el funeral, me dio el pésame y me dijo que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Pues bien, ahora lo necesitaba. Señora López, qué alegría oírla. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien, señor Morales. Necesito reunirme con usted urgentemente. He encontrado unos papeles de Fernando que no entiendo del todo. Por supuesto, puede venir a mi despacho mañana por la mañana. Estaré allí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Fernando. Estaba sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico, como cada mañana. Y cuando me vio, sonrió y dijo, «Es la hora, mi amor. Es hora de que te hagas valer». Desperté con una extraña sensación. No era exactamente felicidad, pero tampoco la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez desde la muerte de Fernando, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la forma que Isabel esperaba. A la mañana siguiente, me vestí con más esmero de lo habitual. Me puse mi vestido granate, el que Fernando siempre decía que me hacía parecer elegante. Me arreglé el pelo y me puse un poco de maquillaje. Y cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que hacía mucho tiempo que no veía. Vi a una mujer fuerte. El despacho del señor Morales estaba en el centro de la ciudad. Era un edificio antiguo pero elegante, con suelos de mármol y grandes ventanales. Me recibió con una cálida sonrisa, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. Señora López, esto es mucho más de lo que imaginaba. Fernando era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es la propietaria de... Lo sé, señor Morales. Ya los he revisado. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Morales me explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran válidos y que yo
era la legítima dueña de todas esas propiedades. También me confirmó lo que ya sospechaba. La venta de la casa de la playa era ilegal, porque Isabel no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa de inmediato, señora López, y también podemos presentar una demanda contra su hija por fraude. No, señor Morales, no quiero presentar una demanda. Quiero hacerlo de otra manera. Quiero que todo se mantenga en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, usted es mi clienta. ¿Qué necesita? Necesito que recupere la casa de la playa discretamente. Haga lo que sea necesario para anular esa venta fraudulenta, y necesito que me ayude a tomar el control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entendido. Tardará unas semanas, pero es perfectamente factible. Excelente. Y, señor Morales, no quiero que nadie sepa que yo estoy detrás de esto, al menos por ahora. Cuando salí de su despacho, sentí como si hubiera despertado de un larguísimo sueño. Caminé por las calles del centro, observando a la gente, los edificios, la vida que seguía su curso, pero para mí todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, era una viuda pobre abandonada por su hija, pero en secreto, era una mujer rica que movía los hilos para recuperar sus activos. El señor Morales trabajaba eficientemente y cada pocos días me llamaba para informarme del progreso de los trámites. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Al fin y al cabo, era mía, aunque Isabel probablemente esperaba que me mudara a una habitación individual. Cada mañana me levantaba. Desayunaba en la misma mesa donde Fernando y yo habíamos pasado tantos años, y luego salía a pasear por el barrio. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservaban para las viudas recientes. Sofía, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras regaba las plantas de la fachada. Carmen, querida, ¿es verdad que Isabel se ha ido hacia Argentina y te ha dejado completamente sola? Sí, Sofía, se ha ido con Ricardo. Tienen planes de negocios allí. ¿Y cómo vas a arreglártelas, cielo? Todos sabemos que Fernando no dejó mucho dinero. Si tú supieras, pensé. No te preocupes, Sofía, estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con la compra. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Sofía me miró con esa expresión que yo conocía tan bien. Era la misma mirada que recibía después del funeral, compasión mezclada con un ligero alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la dueña de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desdichados, y yo asentía, sonreía y les agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de la actuación. Era como llevar una doble vida. El señor Morales me llamó un miércoles por la mañana. Señora López, tengo buenas noticias. He conseguido anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que han recuperado su dinero sin problemas. La casa vuelve a ser suya. Excelente, señor Morales. El edificio donde vive Isabel es más complicado. Técnicamente, usted siempre ha sido la propietaria a través de la sociedad, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga el control directo. Eso tardará otras 2 semanas. Perfecto. Manténgame informada. Al colgar, me senté en la cocina con un café y pensé en Isabel. Llevaba 3 semanas en Argentina y no había tenido noticias suyas, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que consiguió el dinero que necesitaba, pero sabía que eso estaba a punto de cambiar.
Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús hacia la costa, la misma ruta que Fernando y yo habíamos hecho cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, de color crema, con un porche que daba al océano. Los nuevos ocupantes habían puesto algunas macetas en los escalones, pero por lo demás todo seguía igual. Me senté en el bordillo de enfrente durante una hora, mirándola. Recordé las tardes de verano cuando Isabel era pequeña, corriendo por la playa, construyendo castillos de arena. Fernando asaba pescado en la barbacoa mientras yo preparaba ensaladas en la cocina. Isabel traía a sus amigos, luego a sus novios, luego a Ricardo. Todos aquellos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocí a los antiguos dueños. Sí, los conocí muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápidamente. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta era ilegal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conocía personalmente? No. Hicimos todo a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija se encargaba de todo porque la madre no podía. Qué situación tan triste. Si supiera lo triste que fue en realidad, pensé. Bueno, me alegro de que no perdieran su dinero. Sí, por suerte todo se arregló, aunque ahora tendremos que buscar otra casa. Esta nos gustaba mucho. Me fui de allí con el corazón encogido. No era solo el dinero lo que dolía, era la facilidad con la que Isabel había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había utilizado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un problema que había que eliminar. Esa noche volví a llamar al señor Morales. Señor Morales, necesito que me ayude con algo más. También quiero recuperar el coche de Fernando. Eso será más difícil, señora López. El coche estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderlo. ¿Cómo es posible? Al parecer usted firmó ese poder hace unos meses, tras la muerte de su marido. ¿No lo recuerda? Ahí estaba, el momento en que Isabel empezó a planearlo todo. Recordaba vagamente haber firmado ciertos papeles que me trajo, diciéndome que eran para los trámites del funeral y la herencia. Estaba tan confundida por el duelo que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, señor Morales. ¿Hay alguna forma de recuperarlo? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Tendremos que demostrar que usted firmó ese poder bajo engaño o coacción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las siguientes semanas, desarrollé una extraña rutina. Por las mañanas, era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes me convertía en una mujer de negocios. Estudiaba los papeles de Fernando, hablaba con el señor Morales y planeaba mi siguiente movimiento. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría saber. Descubrí que Fernando era mucho más listo de lo que yo creía. Cada una de sus inversiones estaba cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Isabel, por ejemplo, no solo era rentable por los alquileres, estaba en una zona que se estaba revalorizando rápidamente. También descubrí que Ricardo, el marido de Isabel, tenía muchas deudas. Había pedido préstamos usando el apartamento donde vivían como garantía, sin saber que él no era el verdadero propietario. Cuando los bancos lo descubrieran, estaría en serios problemas. El señor Morales me llamó un viernes con noticias importantes. Señora López, hemos completado toda la documentación. Ahora tiene el control total de todas sus propiedades. También he recuperado el coche de Fernando. El comprador resultó ser un conocido mío,
y cuando le expliqué la situación, accedió a devolverlo a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Morales. Ahora necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que le envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Una notificación de desahucio. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora López, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir lo importante que soy en realidad. Entiendo. ¿Quiere que la envíe a Argentina? No. Quiero que se la entregue cuando vuelva. Tengo el presentimiento de que será muy pronto. No me equivoqué. Ese mismo día, Sofía vino corriendo a mi casa con las últimas noticias del barrio. Carmen, ¿sabes que Ricardo tiene problemas con el banco? Mi cuñado, que trabaja allí, me ha contado que están investigando unos préstamos que pidió usando el apartamento donde viven como garantía, pero resulta que el piso no es suyo. ¿De verdad? Sí, y parece que Isabel no sabía nada. Dicen que va a tener que volver de Argentina para solucionar este desastre. ¿Qué situación tan complicada? Sí. Y lo peor es que, al parecer, Ricardo le mintió sobre el negocio en Argentina. No había tal negocio. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo encajaba exactamente como esperaba. Isabel había confiado en Ricardo, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora estaba descubriendo que no era el hombre que ella creía. Esa noche me senté en el porche con una taza de té mirando las estrellas. Fernando solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido una vida plena, vigilando a sus familias desde el cielo. Si eso era cierto, él estaba allí, viendo cómo su plan se desarrollaba a la perfección. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el señor Morales me llamó temprano. Señora López, tengo noticias. Su hija acaba de aterrizar en el país. Está sola en el aeropuerto. ¿Sola? Sí. Al parecer Ricardo se ha quedado en Argentina. Se rumorea que tuvieron una discusión muy fuerte. Entiendo. ¿Ha enviado la carta? La enviaré hoy mismo. Debería recibirla mañana. Colgué y me quedé de pie en la cocina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, por fin había llegado el momento del primer movimiento real. Isabel estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que ella pensaba. Isabel llegó a su apartamento un martes por la noche. Lo supe porque Sofía, que parecía tener informantes por todo el barrio, vino a contármelo al día siguiente. Carmen, tu hija volvió anoche. La vi entrar con una sola maleta, pero tenía un aspecto terrible. Pálida, con ojeras, como si hubiera llorado durante todo el vuelo. Sola, completamente sola. Y algo curioso, Carmen, cuando el conserje le pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedirle al administrador que la dejara entrar con la copia de seguridad. Interesante. Las llaves las tenía Ricardo, lo que significaba que probablemente había decidido no volver. O quizás Isabel había descubierto algo sobre él y había huido. Fuera como fuese, mi hija estaba de vuelta, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Morales me llamó esa misma tarde. Señora López, la carta fue entregada hace una hora. El conserje me ha confirmado que su hija la recibió en mano. Excelente. ¿Cuánto tiempo le hemos dado? 30 días para desalojar el apartamento, según las normas legales. Pero, señora López, ¿está segura de que quiere seguir adelante? Es su hija, al fin y al cabo. Señor Morales, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Comprendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las he considerado, señor Morales. Todas y cada una de ellas.
Aquella noche no pude dormir. Me quedé despierta, imaginando la cara de Isabel al leer la carta. La confusión inicial, luego la incredulidad y finalmente el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien intentaba estafarla. Pero cuando llamara para comprobarlo, descubriría que todo era perfectamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Isabel, y su voz sonaba desesperada. Mamá, mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, querida. ¿Qué tal por Argentina? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desalojar mi apartamento en 30 días. Tiene que ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo de esto? Una notificación de desahucio. Qué raro. ¿De quién es? De una empresa de la que nunca he oído hablar. Se llama... Espera, deja que encuentre la carta. Fernando Capital S.A. ¿Conoces esa empresa? Fernando había usado su propio nombre para la sociedad. ¡Qué poético! No, querida, nunca he oído ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es auténtica? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito tu ayuda. No sé qué hacer. Ricardo me ha abandonado en Argentina. Se fugó con otra mujer. Y ahora vuelvo y me encuentro con esto. No entiendo nada de lo que está pasando. Ahí estaba la confirmación. Ricardo la había abandonado. Probablemente cuando se acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más graves de lo que pensaba. Pobre Isabel. Había sacrificado a su familia por un hombre que no valía nada. Lo siento mucho, querida. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. Ya no tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me abandonó, recordaba que tenía una madre. Claro, querida. Ven cuando quieras. Voy de camino. Colgué y me miré en el espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me recogí el pelo en un moño sencillo y ensayé una expresión de madre preocupada, pero resignada. Cuando Isabel llegara, encontraría exactamente lo que esperaba ver: la viuda pobre y vulnerable que su propia hija había abandonado. Isabel llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había adelgazado, tenía profundas ojeras, y su ropa cara parecía arrugada y descuidada. Tenía los ojos rojos de llorar. «Mamá», dijo, y por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo, como si de repente recordara cómo había terminado nuestra relación. «Pasa, querida. ¿Quieres un café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había estado leyendo los documentos de Fernando semanas atrás. Isabel parecía pequeña en aquella silla, perdida, igual que cuando era niña y venía a contarme sus problemas del colegio. «Mamá, siento mucho cómo me fui. Sé que te traté muy mal. Eso ya es pasado, querida». «No, no lo es. Te traté fatal. Dije cosas horribles y ahora...» Su voz se quebró. «Ahora no tengo a nadie. ¿Qué pasó con Ricardo?» Se fue con una camarera de 25 años de un hotel en Buenos Aires. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Argentina. Todo era mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura. ¿Todas las deudas? Sí, mamá. Tantas deudas. Parece que llevaba años pidiendo préstamos, usando el apartamento donde vivíamos como garantía. Pero ahora me entero de que él no era el dueño del piso. ¿Cómo es posible? Ahí estaba mi oportunidad. No lo sé, querida. Los asuntos de propiedad son muy complicados. El problema es que ahora los bancos me persiguen a mí por sus deudas. Dicen que como estábamos casados, yo también soy responsable. Y para colmo, esta notificación de desahucio.
Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir. Se echó a llorar, lágrimas reales, de pura desesperación. Y por un instante mi corazón de madre se ablandó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo iría bien. Pero entonces recordé la frialdad de su voz cuando me llamó desde la consulta del médico, la facilidad con la que me había descartado, la forma en que me hablaba como si yo fuera una carga. ¿Has hablado con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Argentina. Ricardo se llevó lo poco que quedaba cuando se escapó con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Pensé que quizás podría quedarme contigo un tiempo, solo hasta que encuentre un trabajo y pueda permitirme un sitio pequeño. Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que yo la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Claro, querida, esta siempre será tu casa. Isabel me miró con sorpresa, como si no esperara que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá? Después de todo lo que ha pasado. Eres mi hija, Isabel. Eso nunca cambiará. Se levantó y esta vez sí me abrazó. Fue un abrazo desesperado, el de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que puede encontrar. Le devolví el abrazo, pero ya no con el mismo amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Prometo que encontraré un trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate, y luego veremos qué opciones tienes. Isabel se fue esa tarde para recoger algunas cosas de su apartamento. Me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido todo. Había acudido a mí tal como yo lo había planeado. Rota, desesperada, sin opciones y, lo más importante, sin sospechar nada. Para ella, yo seguía siendo la pobre madre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. La convivencia me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se instalara, que se sintiera segura, que creyera que había encontrado un refugio en mi casa. Y entonces, cuando menos se lo esperara, le iba a mostrar la diferencia entre la pobreza por elección y la pobreza por consecuencia. Esa noche llamé al señor Morales. Señor Morales, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora López. Quiero que investigue las deudas de Ricardo. Quiero saber exactamente cuánto debe y a quién, y qué opciones legales tengo para desvincularlas de mi hija. Llevará tiempo, pero es factible. Excelente. Y, señor Morales, quiero que mantenga esto en la más absoluta confidencialidad. Nadie debe saber que yo estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora López. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, señor Morales, es muy sencillo. Voy a salvar a mi hija, pero primero tiene que aprender lo que significa tocar fondo de verdad. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Fernando guardaba para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión tan especial. El juego había comenzado, y por primera vez en meses, yo tenía todas las cartas ganadoras. Isabel se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé deshacer sus cosas en su antigua habitación, la misma donde había dormido durante su adolescencia, y vi la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un apartamento de lujo a refugiarse en su dormitorio de la infancia. «Mamá, encontré esto en el piso», dijo, mostrándome un sobre grande. Estaba entre las cosas de Ricardo. Tiene tu nombre. Era otro sobre de Fernando. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma.
Mi nombre, qué extraño. Sí, mira, me enseñó el sobre. Efectivamente, llevaba mi nombre, escrito con la letra de Fernando, pero este sobre era diferente al que encontré en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Quizás Ricardo lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y se olvidó de dármelo, dijo Isabel. Es posible. ¿Puedo ver? Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una nota breve y una llave pequeña. La nota decía: Carmen, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un mal momento. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco Central, en la sucursal del centro. Número 247. Hay algo allí que podría ayudarte a ayudarla, pero úsalo con sabiduría. Con amor eterno, Fernando. Isabel leyó la nota por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía ni idea. Yo tampoco. Mentí. Tu padre nunca me habló de ello. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay? No sé, querida. Quizás es mejor dejar las cosas como están. Pero mamá, podría haber algo importante. Documentos o, no sé, quizás algo de valor que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Isabel se aferraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación, y yo iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije tras una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Isabel y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella cocinó, intentando ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo que había pasado en Argentina, y cada historia era peor que la anterior. Ricardo mintió sobre todo, mamá. No solo sobre el negocio, sino también sobre las deudas. Yo pensaba que debía una cantidad pequeña, pero resulta que debe más de $100,000. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos de los préstamos sin mi conocimiento. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para gestionar las operaciones bancarias de nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna prueba de que no lo sabías? No lo sé. Es todo tan confuso. Los bancos dicen que como estábamos casados, sigo siendo responsable de todas sus deudas. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Ricardo ahora. Simplemente ha desaparecido. Su teléfono está apagado. No responde a los correos electrónicos. Nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Perfecto. Ricardo había huido como la rata que siempre fue, dejando que Isabel afrontara las consecuencias de sus actos sola. En cierto modo, me había hecho un favor. Ahora mi hija estaba experimentando lo mismo que yo cuando me abandonó. La traición por parte de la persona en la que confiaba ciegamente. Lo siento mucho, querida. No sabía que fuera tan grave. Yo tampoco, mamá. Creía que Ricardo me quería, que construiríamos algo juntos, pero resulta que solo fui una forma fácil para él de conseguir dinero y papeles. Isabel volvió a llorar. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era en realidad? Me moría por decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había intentado advertirle, que Ricardo nunca me pareció de fiar. Pero eso habría roto mi máscara de madre compasiva y vulnerable. El amor a veces puede ser ciego, querida. No te culpes. Pero mamá, no solo he arruinado mi vida, también he arruinado la tuya. Te traté horriblemente. Te quité tu casa, tu coche, tus cosas, y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres intentando sobrevivir por mi culpa. Eso es pasado, Isabel. Saldremos adelante. No, no lo es. Ahora las dos estamos en problemas por mis errores. Tú has perdido todo lo que papá te dejó,
Y yo he perdido mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres intentando sobrevivir. Si ella supiera que, en ese mismo momento, yo tenía más dinero del que podría imaginar, que era la dueña del edificio donde ella vivía, que podría resolver todos sus problemas con una sola llamada. Pero aún no era el momento. Al día siguiente fuimos al banco. Isabel estaba nerviosa, expectante. Yo mantuve mi papel de viuda confundida que no entiende mucho de finanzas. Un empleado del banco nos acompañó a la sección de cajas de seguridad. Verificó mi documentación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, pendientes. Algunas las reconocí como reliquias familiares de la familia de Fernando. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta que explicaba el origen de cada pieza y su valor aproximado. Isabel se quedó sin aliento. Mamá, esto debe de valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí, mira este collar de perlas con la esmeralda. Mamá, papá escondió un tesoro aquí. Según la carta de Fernando, las joyas estaban valoradas en unos $200,000. Era una suma considerable, pero era una nimiedad comparada con el resto de mis activos. Era como encontrar unas monedas debajo del sofá cuando tienes $1,000,000 en el banco. ¿Qué vamos a hacer con esto, mamá? No lo sé, querida. Son reliquias familiares. Pero mamá, podríamos vender algunas. Con el dinero, tú podrías recuperar tu casa de la playa y yo podría pagar parte de las deudas de Ricardo. Ahí estaba otra vez. Incluso, al encontrar algo de valor, la primera reacción de Isabel era pensar en cómo usarlo para solucionar los problemas que Ricardo había creado. Todavía no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Ricardo? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos se lo llevarán todo. Y técnicamente no tengo nada. Todo estaba a nombre de Ricardo. Piénsalo bien, querida. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No consigo encontrar trabajo con todos estos pleitos pendientes. Ningún empleador querrá contratar a alguien con tantos problemas legales. Nos llevamos las joyas a casa. Isabel las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podría vender y cuáles conservar. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a cifras en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo conseguir unos $180,000 por las joyas, dijo una tarde, contando billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo otra opción. Si no pago algo pronto, lo embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en peligro si demuestran que tengo algún tipo de vínculo legal con la propiedad. Qué irónica era la situación. Isabel, preocupada por perder la casa que era mía, pagando las deudas del hombre que la había abandonado. Con el dinero de las joyas que pertenecían al mismo hombre que había construido la fortuna que podría salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? He hablado con una asesora financiera gratuita del banco. Me ha dicho que priorice las deudas que tienen una garantía real, porque son las que pueden afectar a propiedades o llevar a un embargo inmediato. Isabel había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora estudiaba meticulosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ordenaba los papeles de las deudas sobre la mesa, recibí una llamada del señor Morales. Señora López, tengo el informe completo de las deudas de Ricardo. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Cuánto peor? Debe más de $200,000 a varios bancos.
y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo más preocupante es que utilizó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de esos préstamos. Eso significa que Isabel es legalmente responsable. Es complicado. Si podemos probar que ella no lo sabía, quizás podamos liberarla de algunas deudas. Pero será un proceso largo y costoso. ¿Cuán costoso? Un buen abogado especializado en este tipo de casos probablemente cobraría unos $50,000 y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Morales, quiero que prepare todos los documentos necesarios para liberar a mi hija de esas deudas, pero no le diga nada a ella todavía. ¿Va a pagar usted, señora López? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero tiene que ser de una manera muy específica. Cuando colgué, encontré a Isabel en el salón, mirando las joyas con expresión triste. Parecía perdida, como una niña que ha roto su juguete favorito y no sabe cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, querida? En papá, en lo decepcionado que estaría de mí si pudiera ver lo que he hecho con mi vida. Tu padre te quería mucho, Isabel. Lo entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar la familia, a no ser egoísta. Y yo he hecho todo lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí las reliquias familiares por dinero. He destruido todo lo que él construyó. Por primera vez desde su regreso, oí un arrepentimiento genuino en su voz. No era solo lamento por las consecuencias de sus actos, sino un verdadero reconocimiento de que había actuado mal moralmente. La gente comete errores, querida. Lo importante es aprender de ellos. Pero, ¿cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo reparo el daño que he causado? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Isabel estaba por fin lista para enfrentarse a la verdad de sus acciones y sus consecuencias. Pero todavía no era el momento de jugar mi última carta. Primero, tenía que dejar que tocara fondo por completo. Los siguientes días fueron cruciales para mi plan. Isabel decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Fernando me regaló y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La observé prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con los compradores. Fue doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario para que comprendiera el verdadero peso de sus decisiones. Mamá, he conseguido $180,000 por las joyas, dijo una tarde, contando billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo otra opción. Si no pago algo pronto, lo embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en peligro si demuestran que tengo algún tipo de vínculo legal con la propiedad. Qué irónica era la situación. Isabel, preocupada por perder la casa que era mía, pagando las deudas del hombre que la había abandonado, con el dinero de las joyas que pertenecían al mismo hombre que había construido la fortuna que podría salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? He hablado con una asesora financiera gratuita del banco. Me ha dicho que priorice las deudas que tienen una garantía real, porque son las que pueden afectar a propiedades o llevar a un embargo inmediato. Isabel había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora estudiaba meticulosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ordenaba los papeles de las deudas sobre la mesa, recibí una llamada del señor Morales. Señora López, tengo noticias importantes. Hemos localizado a Ricardo. ¿Dónde está? En Buenos Aires,
como sospechaba su hija. Pero aquí viene lo interesante. Está intentando obtener la ciudadanía extranjera a través de un matrimonio de conveniencia con esa joven de la que habló su hija. ¿Un matrimonio de conveniencia? Sí. Al parecer, la chica necesita los papeles, y él necesita una forma de quedarse en el país para que no lo deporten. Pero lo más importante es que hemos encontrado pruebas de que falsificó deliberadamente los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que Isabel puede librarse de las deudas. Con estas pruebas, sí, podemos demostrar fraude y coacción. Su hija no tendría que pagar nada de lo que Ricardo hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía la forma de salvar a Isabel de todas sus deudas por la vía legal, sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Morales, quiero que inicie el proceso legal de inmediato. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente resuelto antes de decírselo. No quiero darle falsas esperanzas. ¿Entendido? Tardará unas 3 semanas, quizás un mes. Excelente. Cuando colgué, Isabel me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que preguntaba por la señora García, nuestra vecina de la esquina. Se ha equivocado de número. Mentir se había vuelto fácil. Cada día me sentía más cómoda con la doble vida que llevaba. Por un lado, era la madre pobre y abandonada que Isabel creía que era. Por otro, era la mujer rica que movía los hilos para el rescate y la educación de su hija. Durante las siguientes 2 semanas, observé a Isabel luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar. Cómo estirar el dinero para la comida, cómo negociar con los acreedores, cómo buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Fue una educación brutal, pero necesaria. Mamá, hoy he tenido 3 entrevistas de trabajo, me dijo una noche, volviendo a casa con los pies hinchados y la cara cansada. En 2 me han dicho que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. En la tercera, me han ofrecido un trabajo limpiando oficinas por la noche. ¿Lo vas a aceptar? No tengo otra opción. La paga es muy baja, pero es mejor que nada. Y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por la noche, me partía el corazón. Pero también me llenaba de orgullo. Por fin estaba afrontando la realidad sin esperar que nadie más le solucionara los problemas. ¿Estás segura de que puedes con un trabajo tan físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es suficiente con que me dejes vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Isabel. No, mamá, es tu casa, y estoy aquí por tu generosidad, pero no pienso abusar de ella para siempre. Una noche, mientras Isabel estaba en su primer turno de limpieza, Sofía vino de visita. Se sentó en la cocina conmigo, tomando un té y mirando las fotos familiares de las paredes. Carmen, tengo que preguntarte algo. ¿Tú sabías que Isabel iba a volver en estas condiciones? ¿A qué te refieres? Bueno, cuando se fue, parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la vida maravillosa que iba a tener en Argentina, de lo exitoso que era Ricardo. Y ahora ha vuelto, completamente rota, trabajando de limpiadora, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas, Sofía. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Isabel estos días y se la ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Sofía siempre había sido muy perspicaz. ¿Qué crees que ha aprendido? Creo que ha aprendido el valor de las cosas que daba por sentadas, como tener una madre que la quiere incondicionalmente. Es posible. Sofía, ¿puedo decirte algo? Cuando Isabel se fue y te trató tan mal, muchas pensábamos que nunca la perdonarías.
Pero aquí estás, cuidando de ella de nuevo, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Sofía. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú estás haciendo, especialmente después de haber sido tratada así. Si Sofía supiera toda la verdad, que yo tenía el poder de solucionar todos los problemas de Isabel, pero que había elegido dejarla sufrir un poco para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que haría una buena madre, pero también creo que Isabel necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿A qué te refieres? Creo que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte. Sofía había dado en el clavo. Ese era el objetivo de todo mi plan. No quería que Isabel volviera a mí por desesperación. Quería que volviera por un respeto genuino y un amor maduro. ¿Y cómo crees que puede ocurrir eso? Creo que ya está ocurriendo. La he visto estos últimos días, Carmen. La forma en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche, cuando Isabel volvió del trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Qué tal tu primer día? Duro, pero no tan malo como pensaba. Las otras mujeres que trabajaban allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Romero, me enseñó algunos trucos para limpiar de forma más eficiente. ¿La señora Romero? Sí, tiene 60 años y lleva 20 limpiando oficinas. Me contó que empezó después de que su marido la abandonara con 3 hijos pequeños. Dice que no es el trabajo de sus sueños, pero le ha dado independencia y dignidad. Suena como una mujer sabia. Lo es. Dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que acaban haciendo ese trabajo: las que están allí porque nunca tuvieron oportunidades y las que están allí porque desperdiciaron las que tuvieron. Me preguntó en qué grupo estaba yo. ¿Y qué le respondiste? Le dije la verdad, que yo había tenido todas las oportunidades del mundo, una familia que me quería, un hogar estable, una herencia, y que lo había echado todo a perder por seguir a un hombre que no valía nada. ¿Qué dijo ella? Se rió y dijo: Bueno, querida, entonces al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te da una ventaja sobre la mayoría de la gente. Isabel se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo a la mesa. Mamá, quiero que sepas una cosa. Estas últimas semanas han sido las más duras de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque por fin he entendido lo que de verdad importa. No es el dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a la gente. Es tener personas que te quieren de verdad, que están ahí cuando todo se desmorona. Isabel, no. Déjame terminar. Tienes todo el derecho del mundo a odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Te quité todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras una carga. Y ahora estoy aquí de nuevo, esperando que me perdones y cuides de mí. Ya te he perdonado, querida. Pero yo no me he perdonado a mí misma, y no lo haré hasta que demuestre que he cambiado de verdad, que he aprendido de mis errores. El señor Morales me llamó a la mañana siguiente. Señora López, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos liberar a su hija de todas las deudas de Ricardo. Había llegado el momento. Después de semanas viendo a Isabel luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, por fin era el momento de mostrarle que nunca había estado sola.
que alguien siempre la había estado observando en silencio. Señor Morales, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija sepa toda la verdad. El señor Morales programó la reunión para el viernes por la mañana en su despacho. Le dije a Isabel que había concertado una cita con un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales, pero no le di más detalles. Aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el coste de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar a un abogado. Apenas me llega para los gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, querida. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Llegamos puntuales al despacho del señor Morales. Isabel llevaba su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo adelgazado. Estaba nerviosa, se frotaba las manos, esperando otra mala noticia en su interminable lista de problemas. El señor Morales nos recibió con su habitual sonrisa profesional. Señora López, señorita López, gracias por venir. Gracias a usted por recibirnos, respondió Isabel. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy precaria y probablemente no pueda permitirme unos honorarios elevados. Precisamente de eso vamos a hablar, dijo el señor Morales, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero necesito que revise estos documentos. El señor Morales le entregó a Isabel una carpeta gruesa. La abrió y empezó a leer, su expresión cambiando gradualmente de la confusión a la sorpresa. No lo entiendo. Estos documentos dicen que Ricardo falsificó mi firma, que hay pruebas de fraude, que no soy responsable de las deudas. Correcto. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Hemos encontrado pruebas suficientes para demostrar que fue víctima de una suplantación de identidad. Pero, ¿cómo es posible? ¿Quién ha pagado esta investigación? Yo no tengo dinero para esto. El señor Morales me miró. Era mi momento. Isabel, tengo que decirte algo. ¿Qué, mamá? Respiré hondo. Después de semanas de fingir, por fin iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que tú sabías. Mucho más. ¿A qué se refiere? Señor Morales, muéstrele los otros documentos. El señor Morales sacó una segunda carpeta y se la entregó a Isabel. Esta vez, los documentos eran escrituras de propiedad, extractos bancarios, certificados de inversión, toda la fortuna que Fernando había construido en secreto. Isabel leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por toda la gama de emociones: confusión, incredulidad, shock y finalmente comprensión. Mamá, aquí dice que eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Sí. Eso significa que cuando vendí la casa de la playa, era mi casa, y la venta fue fraudulenta. Ya la he recuperado. Isabel se quedó mirando los papeles, intentando procesar la información. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el día que me llamaste, desde la consulta del médico. ¿Sabías todo esto cuando volví de Argentina, pidiendo ayuda? Sí. ¿Sabías que podías solucionar todos mis problemas mientras me veías llorar cada noche? Sí. Hubo un largo y tenso silencio. Isabel cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías haberme ayudado? Era la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de otra manera. ¿El qué? Necesitabas aprender a valorar lo que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no solo me quitaste dinero, me quitaste la dignidad, el amor, la confianza. Isabel se echó a llorar, pero no eran las lágrimas de autocompasión que había derramado estas semanas. Eran lágrimas de profunda comprensión. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura. Sí, y aún así, me salvaste. Sí, pero no de la forma que esperabas.
No te salvé dándote dinero para que pudieras seguir cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte a ti misma. El señor Morales intervino discretamente. Señorita López, su madre ha pagado todos los costes legales para liberarla de las deudas de Ricardo. También ha recuperado todas las propiedades que se vendieron fraudulentamente. Está completamente libre de problemas legales. ¿Y el trabajo de limpiadora que conseguí? Puedes dejarlo si quieres, dije, pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de apreciar cada dólar que ganas. Isabel se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Hace tiempo que te perdoné, querida. La pregunta es si tú puedes perdonarte a ti misma. No sé si podré. He hecho cosas imperdonables. La gente comete errores, Isabel. Lo importante es lo que hacemos después de darnos cuenta de ellos. El señor Morales nos dejó solas en su despacho durante unos minutos. Isabel y yo nos quedamos sentadas en silencio, asimilando todo lo que había sucedido. Mamá, quiero que sepas una cosa. Aunque no hubieras tenido todo este dinero, aunque de verdad fueras la viuda pobre que yo creía que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te quiere incondicionalmente. Durante estas últimas semanas, lo único que me ha mantenido cuerda ha sido saber que tenía un hogar al que volver contigo, que por mucho que hubiera arruinado mi vida, tú seguías siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Isabel. Lo sé, pero también sé que nunca más podré dar por sentado ese amor. Tengo que ganármelo cada día con respeto, con gratitud, con acciones, no solo con palabras. Salimos del despacho del señor Morales con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas por la sangre y la costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar la prueba más dura que se pueda imaginar. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, pero no del tipo que Isabel esperaba. Aunque ahora sabía que yo tenía recursos de sobra para solucionar todos sus problemas, decidió mantener su trabajo nocturno de limpiadora. «Mamá, necesito terminar lo que empecé», me dijo una tarde mientras se preparaba para ir a trabajar. «No puedo simplemente volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado». «¿Estás segura? No tienes por qué castigarte eternamente». «No es un castigo. Es una forma de recordar quién era y quién quiero ser ahora». La observé ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable meses atrás, cuando vivía en el lujoso apartamento con Ricardo. Pero había algo diferente en su postura, en sus movimientos. Ya no era la mujer rota que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado la dignidad en el trabajo honesto. Sofía vino a visitarme esa tarde, como hacía cada pocos días desde el regreso de Isabel. «Carmen, corren unos rumores muy extraños por el barrio». «¿Qué rumores?» «La gente dice que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Isabel saliendo de un despacho de abogados muy elegante en el centro y luego la han visto saldar todas sus deudas en el banco. Eso es mucho dinero, Carmen». Sofía me conocía demasiado bien como para que pudiera engañarla por mucho tiempo. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación». Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser sincera con alguien más. «Fernando me dejó más de lo que nadie sabía, Sofía. Mucho más». «¿Cuánto más?» «Lo suficiente como para que Isabel y yo no volvamos a preocuparnos por el dinero nunca más».
Sofía se quedó en silencio por unos momentos, procesando la información. ¿Y por qué has estado fingiendo ser pobre todos estos meses? Porque necesitaba que Isabel aprendiera algo que no podía aprender de otra manera. Le conté toda la historia. La cruel llamada de Isabel, mi plan de venganza silenciosa, las semanas de observación mientras ella tocaba fondo y finalmente la revelación en el despacho del señor Morales. Carmen, eso es brillante y terrible al mismo tiempo. Terrible. Sí, porque dejaste que tu propia hija sufriera cuando podías haberla ayudado de inmediato, pero también brillante, porque entiendo por qué lo hiciste. ¿Lo entiendes? Sí. Isabel necesitaba aprender el valor de lo que había perdido. Si simplemente le hubieras dado el dinero para solucionar sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien para rescatarla de las consecuencias de sus malas decisiones. Exacto. Pero Carmen, ¿no te dolió verla sufrir? Cada día, cada noche la oía llorar. Cada mañana la veía levantarse para ir a trabajar, cansada y derrotada, pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no aprendería la lección completa. ¿Y crees que la ha aprendido? Mírala por ti misma. Isabel sabe que ahora tiene acceso a dinero suficiente para vivir cómodamente, pero ha decidido mantener su trabajo. Sabe que podría mudarse a un sitio mejor, pero ha decidido quedarse aquí, conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. ¿Está ayudando a otras mujeres? Sí, ha hecho amistad con las señoras con las que trabaja y está usando parte del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera que tiene dificultades para pagar la guardería de su hijo. Sofía sonrió. Esa no es la Isabel que se fue a Argentina. No, no lo es. Esta Isabel entiende que el dinero es una herramienta, no un fin. Entiende que la dignidad viene del esfuerzo y el respeto, no de las posesiones materiales. Esa noche, cuando Isabel volvió del trabajo, me encontró leyendo en el salón. Mamá, tengo que contarte algo. Hoy, la señora Romero me ha preguntado si yo era la hija de una señora rica del lado norte de la ciudad. ¿Qué le has respondido? Le he dicho que sí, que tú tenías dinero de sobra para que yo no tuviera que trabajar. ¿Y sabes qué me ha preguntado después? ¿Qué? Me ha preguntado por qué seguía trabajando. Y le he explicado que era porque necesitaba demostrarme a mí misma que podía valerme por mis propios medios. ¿Y qué ha dicho ella? Se ha reído y ha dicho, bueno, querida, esa es la diferencia entre ser rica y actuar como una rica. Tu madre te ha enseñado a ser rica de verdad. La señora Romero es muy sabia. Lo es, y me ha hecho darme cuenta de algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Isabel se sentó a mi lado en el sofá. Mamá, quiero que sepas que he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como la hija que vuelve a casa de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que pagaré mi parte de los gastos. Contribuiré al mantenimiento de la casa y trataré esta relación como una asociación entre dos mujeres independientes que se quieren y se respetan. Isabel, no tienes por qué. Sí, tengo que hacerlo. Mamá, necesito que nuestra relación sea diferente a como era antes. Antes, yo era la hija que daba por sentado el amor y los cuidados de su madre. Ahora, quiero ser la mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a estudiar. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Tienes alguna idea de lo que quieres estudiar? Sí,
Quiero estudiar trabajo social. Estas últimas semanas me han enseñado cuánta gente pasa por situaciones difíciles sin tener a nadie que les apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que yo. Era perfecto. Isabel no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una forma de canalizar su experiencia hacia algo constructivo. ¿Y qué hay de Ricardo? El señor Morales me ha dicho que lo han detenido en España por el matrimonio fraudulento. Lo deportarán pronto, pero, sinceramente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida ha terminado. ¿No sientes ningún rencor? No. Ricardo me hizo un favor sin saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar de verdad lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a dormir con una paz absoluta. Mi plan había funcionado a la perfección. Isabel no solo había aprendido las lecciones que necesitaba aprender, sino que había emergido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Fernando habría estado muy orgulloso. 6 meses después, nuestras vidas habían encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de las dos podría haber imaginado antes. Isabel terminó sus estudios de trabajo social con excelentes calificaciones, y yo decidí usar parte de mis recursos para crear una fundación que ayudara a mujeres en situaciones de violencia doméstica y exclusión financiera. «Mamá, ha llegado una carta de la universidad», dijo Isabel una mañana, entrando en la cocina con un sobre en la mano. «Me han admitido en el programa de máster. Empiezo el próximo semestre. Pero mamá, quiero que sepas que lo pagaré con mis propios ahorros. He estado guardando dinero de mi trabajo en la ciudad. El sueldo no era alto, pero había aprendido a vivir con sus medios y a valorar cada dólar ganado. ¿Estás segura? Podemos permitirnos el máster sin problemas». «Lo sé, pero necesito hacerlo por mí misma. Es parte de quien soy ahora». Sofía vino de visita esa tarde, como hacía cada viernes desde hacía meses. Se había convertido en nuestra confidente, observando nuestra transformación con admiración. «Carmen, tengo que confesarte algo», dijo, sirviéndose una segunda taza de té. «Al principio, pensé que estabas siendo muy cruel con Isabel». «¿Y qué piensas ahora?» «Ahora pienso que eres la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. De verdad, mírala». Era cierto. La Isabel que estaba sentada en el salón, preparando sus exámenes, era una persona completamente diferente a la que se había ido a Argentina meses atrás. Esta Isabel tenía una serenidad que venía de dentro, una confianza basada en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabes que vi a Isabel ayer en el supermercado, comprando verduras para una familia a la que ayuda a través de su trabajo? No me lo había contado. Y cuando le pregunté por qué usaba su propio dinero en lugar del presupuesto público, me dijo que hay cosas que no se pueden medir con presupuestos oficiales. Esa noche, Isabel y yo cenamos en el porche, una costumbre que se había convertido en tradición. Era nuestro momento para hablar del día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía mutua. «Mamá, hoy he recibido una carta muy extraña», dijo, cortando la ensalada. «¿De quién? ¿De Ricardo?» Mis músculos se tensaron. «¿Ricardo? ¿Te ha escrito? ¿Desde dónde?» «Desde una cárcel en España. Al parecer, lo condenaron a 2 años por el fraude matrimonial. En la carta dice que se arrepiente de todo lo que hizo y que quiere pedirme perdón». «¿Y cómo te sientes al respecto?» «Sinceramente no siento nada. Ni ira, ni tristeza, ni ganas de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera ocurrido hace décadas, no hace meses». «¿Vas a responderle?» «No. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. La Isabel que se casó con él ya no existe. Esta Isabel no tiene nada que hablar con él».
Me quedé asombrada por la madurez de su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que provenía de haber tocado fondo y haberse levantado por sí misma. ¿Sabes lo que toda esta experiencia me ha enseñado, mamá? ¿El qué? Que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres oír. El amor verdadero es el que te enseña lo que necesitas aprender, incluso cuando duele. Es una lección dura, pero necesaria. Ricardo me decía lo que yo quería oír. Me hacía sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo duro, del respeto y de las relaciones sinceras. Esa noche, después de que Isabel se fuera a su cuarto a estudiar, me quedé sola en el porche, mirando las estrellas y pensando en Fernando. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija, y por fin sentí que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba. La había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviendo sus problemas. La había salvado dejándola aprender a resolverlos por sí misma. Al día siguiente era domingo, y teníamos planeado ir juntas a la casa de la playa por primera vez desde su regreso. Isabel no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista?, le pregunté mientras subíamos al coche. Creo que sí. El viaje fue silencioso, pero cómodo. Al llegar, Isabel se quedó un momento junto al coche, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos en familia. Está exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, tal como Fernando y yo la habíamos mantenido durante años. Isabel recorrió cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares que colgaban de las paredes. Mamá, quiero pedirte perdón. Ya lo has hecho, querida. No, quiero pedir perdón específicamente por esta casa. No solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Perdonada. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, de cumpleaños, de años nuevos. Papá construyó este porche con sus propias manos. Tú plantaste este jardín, yo aprendí a nadar en esta playa, y yo lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre que no valía nada. Se sentó en el sofá donde Fernando solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿El qué? Que cuando la vendí no sentí nada. Era solo una propiedad más. Ahora que estoy aquí de nuevo, siento a papá en cada rincón. Oigo su risa, huelo su café de la mañana, veo sus gafas de leer sobre la mesa. Él está aquí, Isabel. Siempre ha estado aquí. Lo sé, y también sé que estaría orgulloso de cómo has manejado todo esto. Pasamos el resto del día en la casa, cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Fue como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que el lugar representaba. Cuando el sol empezó a ponerse, nos sentamos en el porche que Fernando había construido, mirando el océano. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que escapan de situaciones de violencia doméstica, un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. A Fernando le habría encantado la idea de que su casa de la playa sirviera para ayudar a otras familias. Creo que es una idea maravillosa, querida. Podemos usar parte de los recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro santuario familiar en esto, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no se convierte en un hogar de verdad
hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Fernando siempre había sido generoso con nuestra casa, invitando a familiares, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Volvimos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por la obligación o la necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas, basada en el amor, el respeto y un propósito común. Esa noche, antes de dormirme, hablé en silencio con Fernando. Lo hemos conseguido, mi amor. Nuestra hija por fin ha entendido lo que de verdad importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. Siempre supe que lo conseguirías. Sois las dos más fuertes de lo que creéis. La justicia no llegó como venganza, sino como una lección. No como un castigo, sino como una transformación. Y al final, ambas ganamos algo mucho más valioso que el dinero. Ganamos una relación auténtica, construida sobre unos cimientos tan sólidos que ninguna crisis futura podría derribar.